Corría el año 1975. Por cuestiones de trabajo, una familia se tuvo que trasladar a vivir a Fresnillo, Zacatecas. Era una familia normal, el papá, la mamá, un hermano de 2 años y una pequeña recién nacida. Al momento en que llegaron a Fresnillo, se dispusieron a buscar una casa, pero no encontraban ninguna desocupada. Así que Juan Carlos, que así se llamaba el padre de familia, pidió apoyo al dueño del hotel donde se hospedaban para que lo ayudara a buscar una casa pronto, pues el dinero escaseaba y seguir viviendo en el hotel no era costeable. El dueño del hotel le comentó que como recién habían abierto una fábrica, habían llegado muchos fuereños y habían rentado todas las casas disponibles. A menos que... En eso el dueño del hotel se quedó mudo. Juan Carlos le dijo: no, mire, no importa que sea pequeña, nosotros nos acomodamos, pero en verdad me urge. Ok, le contestó el dueño del hotel, usted sabrá, dijo con voz temblorosa. Mire, llame a este número, la casa que le comento está a 2 cuadras del hotel por esta misma avenida. Juan Carlos tomó el número y rápidamente se dispuso a llamar. Le contestaron en una oficina y le dijeron que sí, que con gusto se la podían enseñar por la tarde. La pareja fueron muy contentos a verla, y cuál fue su sorpresa que al llegar la casa era enorme. Estaba preciosa, con un jardín al frente increíble y un gran estacionamiento. La casa estaba prácticamente como nueva. Al entrar detectaron el olor a pintura fresca, a lo que Juan Carlos comentó: está perfecta, se ve que la acaban de remodelar. Sin duda nos vamos a quedar con ella. Ese mismo día la familia dejó el hotel y se cambiaron a la casa, que más que casa era una residencia. La esposa de Juan Carlos obviamente estaba feliz. La casa tenía incluso en la cocina puertas francesas, de estas que se abren por la mitad. Toda la estantería era de auténtica madera, los cuartos eran muy grandes y espaciosos. Todo era felicidad. Sin embargo, algunos días más tarde, la pareja empezó a notar que dentro de la casa la temperatura por la noche cambiaba drásticamente, al grado de tener que poner calefactores. Pero incluso con ellos, al hablar se seguía viendo vaho. Juan Carlos inocentemente decía: pues deben estar malas tuberías, por eso hay tanto frío. Un día la señora se despertó temprano y se dispuso a hacer la comida que Juan Carlos se llevaría al trabajo. Notó que la radio se había prendido sola. Inmediatamente dijo: ah, caray, qué raro si mi esposo se está bañando y los niños están dormidos. Pero bueno, sin prestar mucha importancia, la apagó. Pero en el momento que apagó el radio, las puertas de las alacenas se empezaron a abrir y cerrar todas al mismo tiempo. Y con un grito de la esposa de Juan Carlos salió corriendo al cuarto a encerrarse con sus hijos. Cuando Juan Carlos salió de bañarse, su esposa le contó todo y él solamente se empezó a reír de ella y le dijo: pues mira, es una casa vieja, obvio que hay ruidos, pero bueno, todo es tu imaginación. Tranquila, nos tendremos que ir adaptando a los ruidos. Total que Juan Carlos se fue a trabajar y su esposa sacó a sus hijos todo el día al parque hasta que llegó la hora de llegada de Juan Carlos y regresaron a la casa. Juan Carlos todavía se reía mucho de su esposa y sus historias de terror mentales. Finalmente ese día llegó la hora de dormir y Juan Carlos se despertó a medianoche con un frío terrible que hasta los huesos le dolían. Se preguntó si realmente eso era normal. A la mañana siguiente, su esposa bajó y se dispuso a hacer el desayuno, pero al momento de querer entrar a la cocina, las puertas de madera empezaron a abrirse y cerrarse. La radio se prendió, las alacenas se abrían y se cerraban, y la temperatura se tornó tan fría que parecía llegar al punto de congelación. Al ver todo esto, ella se quedó petrificada hasta que el mismo grito ensordecedor del día anterior se volvió a escuchar detrás de ella. Nuevamente salió corriendo, pero en esta ocasión agarró a sus hijos y le gritó a su esposa que ella no regresaba nunca a esa casa, que prefería irse con sus papás a Monterrey
hasta que encontrara otra casa. Juan Carlos no tuvo más remedio que aceptar la decisión de su esposa, aunque seguía creyendo que todo era producto de su imaginación. Ya sin su familia, Juan Carlos regresó de trabajar y se dispuso a cenar solo. De pronto, la radio se encendió. Como todo hombre escéptico, se dijo a sí mismo: bueno, la radio debe tener un falso contacto y por eso se prendía a cada rato. Así que se dispuso a desconectarla. Terminó de cenar y subió a dormir. Claro, como todos los días, la temperatura empezó a bajar y el frío calaba hasta los huesos y lo despertó. En el momento en que se disponía a cubrirse con una cobija que estaba en sus pies, sintió como en la cama, exactamente a su lado, se hacía un hueco, como cuando alguien se sienta. Y pensó: no, ya estoy igual que mi esposa. Se dio la vuelta y se tapó totalmente. En ese momento sintió en su oído la respiración más terrorífica que jamás había sentido. Le respiraron varias veces hasta que empezaron a murmurarle. En ese preciso momento se encendió la radio a todo volumen. Las puertas de la alacena se escuchaba cómo se golpeaban entre sí al mismo tiempo y las puertas de la cocina se abrían y se cerraban. Juan Carlos estaba paralizado del miedo hasta que de pronto escuchó el grito más aterrador que había oído en su vida, exactamente al lado de su oído. Juan Carlos salió corriendo de la casa sin siquiera agarrar ropa alguna. Iba por la calle, literal, en calzones. Llegó hasta el hotel donde había estado hospedado y el dueño, al verlo, solamente empezó a sonreír y le dijo: aquí tiene la llave de su habitación. Obviamente, Juan Carlos ya no regresó nunca a la casa y les pidió a sus trabajadores que recogieran sus cosas y las llevaran al hotel. Después de un par de semanas, coincidentemente, la casa de enfrente de la casa endemoniada se desocupó y Juan Carlos trajo de regreso a su familia. Su esposa no hacía nada más que mirar todos los días la casa endemoniada desde su ventana, pero nunca volvió a ver o escuchar nada. Hasta que unos meses más tarde llegó una familia numerosa a esa casa. La esposa de Juan Carlos quiso ir a decirles lo que pasaba en esa casa, pero Juan Carlos la detuvo y le dijo: mira, ¿qué tal si todo fue producto de nuestra imaginación o alguna otra cosa? Van a creer que estamos locos. Mejor déjalo así y el tiempo lo dirá. Esa noche y todas las noches, por una semana completa que duró la familia ahí, todos durmieron en sus autos. Nadie durmió adentro de la casa. En ese momento, Juan Carlos y su esposa se dieron cuenta que no estaban locos. Al cabo del tiempo y después de algunas semanas más de estar en Fresnillo, la esposa de Juan Carlos se hizo amiga de una señora mayor que tenía una tiendita de abarrotes que estaba en la otra esquina de la casa. La esposa de Juan Carlos, platicando con ella, le preguntó: oiga, doña Juanita, dígame la verdad, ¿qué pasó en esa casa que nadie dura más de una semana? A lo que doña Juanita contestó: ay, mi hija, esa casa está embrujada desde hace muchos años. Nadie, ni por error, nos atrevemos a pisar la acera de esa casa. La esposa de Juan Carlos le preguntó: pues a ver, cuénteme por favor qué pasó, ya que nosotros lo vivimos en carne propia cuando llegamos a vivir aquí. Doña Juanita empezó a contarle. Esa casa la había construido un ingeniero que estaba muy enamorado y que no reparó en detalles de lujo ni de espacio para hacerla al gusto de su futura esposa. Llegó el día en que la terminaron de construir y la feliz pareja se mudó. Todo iba bien hasta que al ingeniero lo mandaron fuera del estado de Zacatecas a hacer unas obras y realmente poco podía regresar a ver a su esposa. Sin embargo, un día que terminó antes de sus labores, quiso darle una sorpresa a su esposa y llegó antes sin avisarle.
Lamentablemente, al llegar, la encontró en la cama dormida con otro hombre. El ingeniero enloqueció y prendió el radio a todo volumen. Agarró su escopeta y mató al amante en la cama. A ella la arrastró a golpes por toda la casa hasta llegar a la cocina, en donde le cortó la cabeza y con su sangre empezó a pintar en las paredes palabras de un horror inimaginable, escribiendo por todos lados groserías, lamentos y una frase tenebrosa: jamás descansarás. Los vecinos, que habían escuchado los gritos, el escándalo, obviamente los disparos de la escopeta, llamaron a la policía sin atreverse siquiera a entrar. Cuando llegaron, los policías vieron la escena del crimen más espeluznante que nunca jamás habían visto. El amante se encontraba muerto en la cama con todo el cuerpo destrozado y su sangre manchaba toda la recámara. A la esposa la encontraron en la cocina golpeada y sin cabeza. Al ir a la sala, vieron al marido muerto de un escopetazo que se dio y que dejó los sesos esparcidos por todos lados. En ese momento se dieron cuenta que toda la casa estaba pintada con frases de horror y lamentos hechas con la sangre de la esposa. Desde ese entonces, esa casa ha permanecido sola y todos los días la historia de terror se repite a la misma hora, las 9 de la noche. La misma hora que el marido llegó a su casa para darle la sorpresa a su esposa, siendo él quien se llevó la sorpresa. Por eso, antes de rentar una casa, pregunta a los vecinos si esa casa no tiene una historia de terror en sus entrañas.